estado detallando en la vida de Jesús, We have been detailing in the life of Jesus, en su vida como hombre, in his life as a man, algunos eventos de los más destacados en su recorrido aquí en la tierra, some events that are the most highlighted here in his life here on earth, para poder apreciar y entender la gran importancia de lo que Él fue, to be able to understand and appreciate the great importance of who he was en lo que nosotros somos. and who we are. Diga ahí donde está, yo necesito lo que Él fue. Say, I need to be what he is, what he was. Miren, en Jesús no solo tenemos el perdón de nuestros pecados, See, in Jesus, we not only have the forgiveness of our sins, lo cual es absolutamente maravilloso, and which is absolutely marvelous, porque sin merecerlo because without deserving it, hemos sido perdonados. we have been forgiven. Pero no solamente perdonados, But not just forgiven. todos hemos sido llamados a restauración, All of us have been called to restoration, a ser restaurados al diseño con que Él nos creó. to be restored to the design in which he created us. Él nos llamó a restaurarnos como hijos de Dios. He called us to be restored as children of God. Y aquí está el gran papel de Jesús en ello. And this is the great role of Jesus in this. Mire, Él es la imagen de lo que Dios el Padre pensó He is the image of what our Lord Father thought al formar a Adán y a Eva. when forming Adam and Eve. Él es la imagen del Hijo de Dios. He is the image of a child of God. Así que volvamos a este magnífico evento que empezamos hace 8 días, So let's go back to this magnificent event that we saw 8 days ago, llamado la transfiguración. called the Transfiguration. Y sigamos entendiendo la importancia de este día de Jesús para nosotros. Let's continue understanding the importance of this day in Jesus in us. Vamos a Marcos 9 del 2 al 8. Let's go to Mark 9, verse 2 to Leámoslo 8. juntos. Let's read it together. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Mira, ¿por qué aparecieron Moisés y Elías Why did Moses and Elijah appear? en ese monte y en ese momento con el Señor? In this mountain and in this moment with Jesus. Un momento realmente asombroso. A moment that was very marvelous. Para ellos, un momento único que estaba sucediendo como judíos. For them, a moment that was very unique as them as Jews. Pero ¿por qué no Abraham? But why not Abraham? ¿Por qué no David? Why not David? O cualquier otra figura digna del Antiguo Testamento. Or any worthy figure of the Old Testament? Mire, allí estaban Pedro, Santiago y Juan. There was Peter, James, and John. Estaban observando a Jesús. They were observing Jesus. Cuando de repente ven 2 hombres ahí parados con Jesús. When all of a sudden they see 2 men standing there with Jesus. Y reconocen que son Moisés y Elías. And they recognize that it's Moses and Elijah. ¿Cómo lo reconocieron? How did they recognize them? ¿No se ha preguntado eso? Haven't you asked yourself this? Moisés vivió 1500 años antes del nacimiento de Jesús. See, Moses lived 1,500 years before, Y Elías Jesus. vivió 900 años antes del nacimiento de Jesús. and Elijah lived 900 years before the birth of Jesus. No existían las redes sociales. Social media did not exist, Mucho menos la fotografía se había inventado. much less photography was invented. Nosotros estamos en la misma condición, We are in the same condition, aún sin ser judíos. even without being Jews. Se nos ha hablado mucho de ellos.
We have been spoken a lot about them. Los conocemos por la palabra, We know them through the word, pero no tenemos imagen de ellos. but we don't have an image of them. Sin mucho, nos imaginamos a Moisés con una barba larga, ¿verdad? See, many of us imagine Moses with a long beard. ¿Y cómo nos imaginamos a Elías? And how do we imagine Elijah? Con una barba larga, With a long beard, como eran los judíos. like how Jews were. Y cuando se le pone una barba larga a un hombre, And when you put a long beard on a man, se parece a cualquier otro hombre con barba larga. he looks like any other man with a long beard. Así que, ¿cómo le hicieron? So how did they do it? Ellos supieron exactamente quiénes eran. They knew exactly who they were. Mire, lo hicieron por el principio fundamental que enseña Jesús aquí, He did it by the fundamental principle that Jesus teaches here, por el Espíritu. by the Spirit. El Espíritu los capacitó para entender lo inentendible. The Spirit allowed them to understand the ununderstandable. Dígale a la persona que tiene al lado, ¿te das cuenta por qué tienes que vivir por el Espíritu? Turn to the person next to you and say, do you understand why you need to live by the Spirit? Y esto nos enseña algo maravilloso. And this shows us something very marvelous. Mire, en el cielo, cuando por fin tengamos cuerpos glorificados, See, in the heaven, when we finally have our glorified bodies, libres de esta carne free from this flesh, y 100% vivos and 100% alive por el Espíritu, by the Spirit, no nos van a tener que presentar a David. we're not going to have to be introduced to David. No nos van a decir, aquí está Esdras. They're not going to say, oh, here's Ezra. Miren a Isaías. Look at Isaiah. Yo digo, yo ya conocí a Isaías. I'm going to say, I already know Isaiah. No nos van a decir, ¿dónde está Jeremías? ¿Quién es Jeremías? They're not going to say, where's Jeremiah? Who's Jeremiah? Reconoceremos a todos de inmediato. We'll recognize everyone immediately. Sabremos quién es quién. We'll know who is who. Y aún más, And even more, reconoceremos a nuestros seres queridos que durmieron en Cristo. we'll recognize our loved ones who rested in Christ. Conoceremos a todos allá. We'll know everyone there. Porque nuestro pensamiento será transformado a una sola verdad. Because our thoughts will be transformed into one truth. Y tendremos ya completamente la mente de Cristo, And we will have completely the mind of Christ que conoce todas las cosas. that knows everything, En el cual usted y yo in which you and I, aquí estamos siendo entrenados. here we are being trained, Por eso tenemos tantas luchas con nuestra mente. which is why we have so many battles with our minds, Porque se rehúsa a seguir a Cristo. because it refuses to follow Christ. Al llegar al cielo, So when getting to heaven, no nos van a poner aquí como name tags, ¿es que se llama? they're not going to put name tags on us. Ay, ¿cómo te llamas? Oh, what's your name? Como si llegáramos a una gran conferencia. As if we're going to a great conference. No, No, llegamos a la gran familia de Dios. we're going to arrive to the great family of God A celebrar una gran boda. to celebrate a great wedding. Y en las bodas, In weddings, cuando es usted el que se casa, when it's you who's getting married, usted no invita a alguien que no conoce. you don't invite complete strangers, Y usted va a ser es la novia del Señor. and you're the bride of God. Así que usted va a tener la capacidad de conocer a todos. So you're going to have the capacity to know everyone. ¡Todos! Everyone. Usted se pregunta, ¿cómo? You're going to say, wait, how? Si dejo el cepillo de dientes aquí, después me olvido dónde lo dejé. If I leave the toothbrush here, I forget where I left it. Porque ya no será su mente. Because it's not going to be your mind any longer. Será la mente de Cristo. It's going to be the mind of Christ. Y usted llega a su boda, And when you reach your wedding, donde conoce a todos. when you know everyone, Y por nombre. and by name, Porque son sus invitados. because they are your Pero invitees. aquí somos una familia. And here we are a family. Por la gloriosa mente de Cristo. By the glorious mind of Christ. Dígale a su mente, Tell your mind, déjate tratar por el Señor. let yourself be treated by the Lord. Déjate tratar por el Señor. Let yourself be treated by the Lord. Ahora, volvamos a ellos. So let's go back to them. Y pongamos nuestros ojos en Pedro. And let's put our eyes on Peter. Pedro, Pedrito, Pedro. Little Peter, Peter.
una especie de piedra en el zapato. A type of rock in a shoe. Pedro hace algo característico de él. See, Peter does something that's very characteristic of him. Abre su bocota. He opens his mouth. Pedro siempre entraba a golpe. ¡Pum! See, he always went with a bang. Mire, existen dos clases de oradores. See, there are two types of speakers. Los que tienen algo por decir Those who have something to say, y los que siempre tienen que decir algo. and those who always need to say something. Y Pedro era del segundo grupo. And Peter was of the second group. Él tenía que abrir la boca. He needed to open his mouth. Él tenía que abrirla. He needed to open it, Así fuera solamente para cambiar de pie. even if just to change his feet. Él sufría de boquitis aguda. He suffered from acute mouthitis. Se parece a mí en muchas ocasiones. Oh, it's like me in many occasions. Después de que hablo me pregunto, "Ay, ¿para qué abrí la boca?" After I speak, I'm like, oh, why did I open my mouth? Y en su torpeza, And it's his awkwardness al tener que decir algo, in needing to say something. suelto y digo, Señor, hagamos 3 tiendas. He says, Lord, let's make 3 tents. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Y aquí se nos recalca en este relato que estaban sumamente asustados. And here it is emphasized that they were very scared. Quizás esa sea la excusa perfecta para Pedro. Perhaps para that was a perfect Pedro. excuse for Peter. Estaba tan asustado He was so scared que su boca estaba en piloto automático. that his mouth was an autopilot. Hablaba cualquier cosa. He said anything. Pero dice el relato But the story says que una nube brillante los cubrió de repente that a bright cloud covered them all of a sudden, y se oyó una voz potente. and a powerful voice was heard. Este es mi hijo amado, a él oíd. This is my beloved son, listen to him. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí, hermano? Do you realize what's happening here? Él les está dando ejemplo. He is giving them an example. Él es el ejemplo. He is the example. Dígale a la persona que tiene al lado, Turn to the person next to you. Pedrito, cierra ya tu boca. Peter, please close your mouth now. Mi hermano, pero no se lo diga con tanto gusto a la esposa. But don't say it so joyfully to your wife. Sigue el ejemplo. Follow the example. No hables tanto. Don't talk too much. Sigue el ejemplo. Follow the example. A él oíd. Listen to him. Bocón. Blabbermouth. Aquí está mi hijo amado. Here is my beloved son, El segundo Adán. the second Adam. Síganlo. A Follow él. him. Follow him. A él oíd. Listen to him. En estas palabras encontramos la razón de por qué Moisés y Elías estaban allí. In these words, we find the reason as to why Moses and Elijah were there. Mire, Dios Padre actúa de inmediato See, our Father acts immediately para corregir el error de Pedro, to correct the mistake of Peter al poner a Moisés y Elías a la misma altura de Jesús. in putting Moses and Elijah in the same level as Jesus. Lo mismo que nos pasa a nosotros. The same thing that happens to us. Ponemos con facilidad otras voces al mismo nivel de la voz de Dios. We easily put other voices at the same level of the voice of God. Y Dios nos está hablando y dejamos que nuestras voces se pongan al mismo nivel. And God speaks to us, but we allow our voices to put at the same level as His. Oh no, pero tal cosa. Oh no, but this. Oh no, pero tal otra. Oh no, but that. Como que a Dios se le olvidara lo que somos. As if the Lord would forget who we are. Como que si a Dios dijera algún día, ay, sí, yo no había caído en cuenta de eso. As if He could say, oh, I didn't realize this. Ay, qué inteligente eres. Man, ¿Qué me you're pasó? so intelligent. It passed me by. En ningún momento. And that doesn't happen. Con facilidad ponemos la voz de las noticias Eas- antes de la voz de Dios. Easily we put the voice of the news before His, O la voz del yo. or the voice of I. La voz de las circunstancias que Satanás sigue avanzando por autorización de Dios. The voice of the circumstances Satan continues to advance, O la voz de nuestra imaginación. or the voice of our imagination, O de nuestros planes. or our plans, O de nuestras or our circunstancias. circumstances. Pero Él corrige. But He corrects. A Él
oíd. Listen to him. Diga, a él oíd. Say, listen to him. Mire, Moisés y Elías See, Moses and Elijah son hombres altamente representativos para el pueblo judío are highly representative in the people, in the Jewish people, y para la palabra. and for the word. Mire, Moisés See, Moses representa la ley. represents the law. La ley fue dada a través de Moisés, See, the law was given through Moses. pero la gracia y la verdad estaba siendo dada por medio de Jesucristo. The grace and truth was given through Jesus Christ. Elías para los judíos es el más grande profeta. See, Elijah for the Jews is the greatest prophet. Ellos dos allí con Jesús Both of them with Jesus representan todo el Antiguo Testamento. represent the entire Old Testament. En ellos dos estaba la figura de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. And them is the figure of everything that happened in the Old Testament, La ley y los profetas. the law and the prophets. Y aquí todo el fin de la historia de ellos And here the entire end of the story of them está encontrándose directamente con Jesús, is found directly with Jesus, enseñándonos algo muy importante, teaching us something very important, que toda la ley y todas las profecías, that all the laws and all the prophecies, todo lo que tienen esas profecías por decirnos, everything that those prophecies have to say, está expresada y condensada en la vida de Jesús, are expressed and condensed in the life of Jesus, en su vida humana. in his human life. Miren, Jesús no vino a enseñarnos cómo ser Dios. See, Jesus didn't come to show us how to be gods. Él no vino a transfigurarse para que nosotros también busquemos a ver cómo nos transfiguramos. He didn't come to transfigure to teach us us to transfigure Él ourselves. nos estaba dando ejemplo. He was giving us an example. Él no vino a mostrarte cómo tú debías ser Dios. He didn't show us how you should be God. Él nos vino a mostrar cómo debe ser un hijo de Dios. He came to show us how a son of God should be. Por eso el Padre dijo, a Él oíd. So that's why the Father said, listen to him. Pablo en Romanos 8 dice See, Paul in Romans 8 says que lo que la ley no pudo hacer that what the law couldn't do por ser débil en la carne, by being weak in the flesh, dice Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, see, God sending his own son in the likeness of sin, para que la justicia de la ley, perdón, gracias, so for the justice of the law, para que la justicia que la ley exigía the justice that the law called for se cumpla en nosotros, is fulfilled in us, que no andamos conforme a la carne, that we're not according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but instead according to the Spirit. Esa es la ley cumplida en Cristo. That is the law fulfilled in Christ. Gracias, Eli. Y recordemos lo que nos dice Hebreos 1 del 1 al 3. Let's remember what Hebrews 1, 1 to 3 says. Vamos a leerlo juntos. Let's read it together. You can read it in your own language. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, ¿lo vemos? Do we see? Es por el Hijo. It's because of the Son. La ley y los profetas The law and the prophets se cumplen en la vida de Jesús. are fulfilled in the life of Jesus. Así que lo que representa este suceso para nosotros, So what does this represent in us? este momento de transfiguración, This moment of transfiguration no es mostrarnos la divinidad de Jesús. is not to show us the divinity of Jesus. No. No. La lección que pretende darnos The lesson that it intends to give us, a sus discípulos y a nosotros también, to his disciples and us as well, es que darnos el principio por el cual Jesús vivió su vida terrenal. is to give us the principle as to the life that Jesus lived here on earth. Ese principio que el hombre perdió
en su humanidad. The principle that man lost in humanity. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree en Jesús. Jesus at the end is the end of the law for all those who believe in Christ. Y si estamos en Cristo, And if we are in Jesus, no necesitamos, ya por así decirlo, los profetas. and we don't need us, you can say the prophets. No estoy hablando del ministerio profético. I'm not talking about the ministry of prophets. Estoy hablando del cumplimiento de la ley y la profecía. I'm talking about the fulfillment of the law and the prophecies. Porque todo lo que la profecía tiene por decirnos Because everything the prophecies had to say to us se cumple al vivir conforme al principio de Cristo. is fulfilled in living by the principle of Christ. ¿Cuál principio? What principle? El que una y otra vez nuestro Señor Jesús manifestó. The one that time and time again Jesus manifested. El principio que nos enseñó y repitió y lo dijo de muchas formas. The principle that he repeated and declared many times. Una y otra vez, Time and time again. Él enseñó He taught que el Padre moraba en Él. that the Father lived in him. Y eso era más que suficiente. And that was more than enough. Ese es el principio que los hombres perdieron. That is the principle that men lost. Es la realidad encarnada de lo que nosotros cantamos. It's a reality incarnated in what we sing. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. If I have you, I have everything, my Lord, my treasure. Es la verdad encarnada. It is the truth incarnated. Ya no como canción. It's not just as a song. Jesús nos enseña que Él comprendía muy bien See, Jesus teaches us that he understood very well que el Padre moraba en Él that the Lord lived in him y que el Padre también obraba a través de su vida humana. and that the Lord worked through his human life. Él no hizo milagros siendo Dios. He did not do miracles being God. Porque recordemos que Él se despojó Because let's remember that he removed himself de su lugar, from his place. puso el ejercicio de su divinidad a un lado He put the exercise of his divinity aside y se vistió como hombre and he dressed as man para mostrarnos cómo vivía un hijo de Dios. to show us how a child of God lived. Y porque el Padre vivía en Él, And because the Father lived in him, hizo milagros. he did miracles. Y porque el Padre moraba en And Él, because the Father lived in him, los demonios huían. the demons went astray. Y porque el Padre moraba en Él, And because the Lord lived in him, todo tomaba el orden correcto. everything took the correct order. Jesús sabía que el Padre obraba a través de su vida. Jesus knew that the Father worked through his life. Él comprendió que su vida era un estuche. He understood that his life was like a case, Siendo hombre, being man, pero a imagen de Dios. but to the image of God. Y quiero volverle a ejemplificar algo que vimos hace tiempo. And I want to exemplify something that we saw some time ago. Mire este guante. Look at this glove. Este guante es hecho a la imagen de mi mano. See, this glove is made to the image of my hand. Tiene la semejanza de mi mano, It has a likeness of my hand, pero no funciona solo. but does not work alone. Necesita que la mano de poder It needs for the hand of power revista el guante uses the glove para que él pueda funcionar. so that it can function. Necesita que entre completamente. He needs for it to completely go in. Imaginémonos estar medio vestido de la mano, Imagine being half dressed on the hand, como muchos a veces deseamos estar de Cristo. as if many of us desire to be in Christ. ¿Puedo mover bien, agarrar bien? Can I move my hand, grip anything? Quizás logro hacer algunas cosas, Perhaps certain things. pero no solamente es incómodo, But not only is it uncomfortable, no es eficiente. it's not efficient. Este guante solo no sirve de nada. See, this glove alone does not work for anything. Yo no puedo, porque es a imagen mía, decirle, ve a acompañar a Xochitl. Just because in the likeness of me, I'm just going to say, oh, join Sochi. Ahí te echo una manita para que te ayude. Here, I'll lend you a hand so I can help you. No funciona. It doesn't work. O te va a guiar. Or it's going to guide you. No, no funciona. It doesn't work.
Este guante, aunque es hecho a imagen y semejanza de mi mano, This glove, even though it's made to the image and likeness of my hand, nunca va a funcionar will never function hasta que la mano tome su lugar. until the hand takes its place. Y eso fue lo mismo que nos demostró Jesucristo. And that was the same that Jesus Christ showed us. El segundo Adán The second Adam funcionó como hombre functioned as a man porque el Padre moraba dentro de él. because the Father lived in him. No podía funcionar solo. He couldn't function alone. Ese es el principio de vida del Hijo de Dios. There's the principle of life of man, of a Del, child of God. del amado al cual se nos dijo a él oíd. The beloved who we were told to listen to him. Jesús vivía entendiendo que el Padre haría todo lo que él fuera a necesitar. See, Jesus lived understanding that the Father would do everything that he would need. Todo lo que necesitara en su vida Everything that he would need in his life sucedería a través de él y en él, would happen through him and in him porque el Padre estaba con él. because the Father was with him. Jesús sabía que todo lo que estaba en la mente de Dios se cumpliría en él, See, Jesus knew that everything that was in the mind of God would be fulfilled in him porque Jesús vivía bajo el principio de que el Padre mora en mí. because Jesus lived under the principle that the Father lives in him. Le pregunto, I ask you, ¿acaso ese no es el mismo principio que tenemos los cristianos? is that not the same principle that we have as Christians? ¿No es el mismo principio que usted y yo debemos seguir? Is that not the same principle that you and I should follow? Cristo en nosotros para que suceda todo lo necesario que deba suceder en nosotros. Christ in us so that everything that needs to happen happens in us. Dígale a la persona que tiene al lado. Turn to the person next to you. ¿Eres hijo de Dios? Are you a child of God? Allí está tu ejemplo. There is your example. No en tu vida, Not in your life, no en tus pensamientos, not in your thoughts, no en tus circunstancias, not in your no en circumstances, esta tierra, not on this earth, no en lo que gritan las not in naciones, what the nations are screaming, no en la moda de los hombres, not in the model of men, no es en las circunstancias que se viven, not in the circumstances that we live. es en Jesús. It's in Jesus. A Él oíd. Listen to him. Tal cual como Jesús lo demostró. Just like Jesus demonstrated. Mi Padre en mí. The Father in me. Él lo dijo. He said, Como tú, oh Padre, like you, O Father, en mí in me, y yo en ti, and I in you, que también ellos sean uno en nosotros. let them be one in us. Juan 17:21. John 17. Todo lo que estaba en la mente de Dios, Everything that was in the mind of God, todo lo que Dios quería hacer con Jesús, everything that God wanted to do in Jesus, en el plan que Dios tenía para Jesús, and the plan that God had for Jesus se cumplió completamente, was fulfilled completely sin faltar ninguna coma, without lacking one comma, porque la mente de Dios Padre gobernaba la mente de Cristo. because the mind of God governed the mind of Christ. Y quiero decirte, And I want to say to you, todo lo que Dios tiene en mente contigo se debe cumplir. everything that the Lord has in mind for you is going to be Pero fulfilled. se cumple cuando tu mente y mi mente se renuevan a través de la palabra. But it's fulfilled when your mind and my mind is renewed in the Word, Y Cristo viene a tomar lugar en nuestro and that pensamiento. Christ comes and takes his place in us. Esa es la forma de todo. That is the way of everything. Todo lo que está en la mente de Dios para ti Everything that's in God's mind for you se va a cumplir will be fulfilled cuando entendamos que es Jesús when we understand that in Jesus y no nosotros mismos los que moramos en nosotros. and not in ourselves that we live in ourselves. Ese es el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. That is, I no longer live, but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I now live in flesh, es decir, lo que ahora vivo en este estuche, that's to say, what I live in this case, ¿lo vivo en qué? I live it in what? Lo vivo en la fe. I live it in faith. ¿Y qué es fe? And what is faith? Obediencia Obedience. del único y verdadero Hijo de Dios, And in one and true only el child cual of me God, amó
in which loved me y se entregó a sí mismo por mí. and gave himself for me. Gálatas 2:20. Galatians ¿No 2:20. le parece esto maravilloso? Isn't this so marvelous? Entender que nuestra vida trasciende cualquier circunstancia porque no somos nosotros. To understand that in our lives, any circumstance transcends because it's not us. Ese es el secreto de la vida que Adán perdió. That is the secret of life that Adam lost. Y ese fue el secreto que Jesús vino a revelarnos. And that is the secret that Jesus came to reveal to us. Cristo morando en mí, Christ living in me, como el Padre mora en Jesús. like the Father lives in Jesus. ¿Lo ve? Do you see? Unidad. Unity. Él hará todo lo necesario en mi vida. He will do everything necessary in my life, Todo lo necesario a través de mi vida. everything necessary through my life, Todo lo que deba pasar. everything that needs to happen. Él cumplirá todo lo que tenga en mente para mí. He will fulfill everything that He has in mind for me Cuando camino en la convicción de que Jesús ahora vive en mí. when I walk in the conviction that Jesus lives in me. Ya no son tus circunstancias, It's not your circumstances. son circunstancias que Dios sabe qué hacer con ellas. It's circumstances the Lord knows what to do with. Ya no son tus deseos. It's not your desires. Dios está poniendo más altos deseos en tu mente. God is placing higher desires in you. Ya no eres tuyo, It's not you. ya eres pueblo de Dios. You are people of God. Este pueblo he creado para mí, The people I created for me. mi carácter, My character. mis pensamientos, My thoughts. mi gracia, My grace. mi gloria, My glory publicará. will publicize. Y no con su boca, Not with their mouths, sino con su diario vivir. but with their daily lives. Así que, al entender este secreto, So in understanding this secret, ya no tengo que afanarme. I'm not going to worry. No tengo que turbarme. I don't have to be troubled. No tengo por qué temer. There's no reason to fear. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Because if God is with me, who is against me? Porque es que ya no vivo yo. Because I no longer live, Cristo hizo morada en mí. but Christ lives in Así me. como el Padre hizo morada en él. Just how Christ put a life in you Para poder hacer todo conforme a un gran y único propósito. to do everything according to a great and greater purpose. La pregunta para nosotros es, So the question that we have for ourselves is, vive Jesús en mí de la misma forma en que el Padre vivía en Jesús? does Jesus live in me in the way that the Lord lived in Jesus? Esa es una buena forma de cuestionarnos. That is a great way to question ourselves. Esa es una forma de incomodarnos para entender qué camino debo seguir. That is a great way to confront ourselves to know which path we should walk. Pregúntese ahí dónde está. Ask yourself, ¿Vive Jesús en mí de la misma forma como el Padre moraba en Jesús? does Jesus live in me in the same way that the Father lived in Jesus? Todo cambia cuando avanzamos en esta comprensión. See, everything changes when we walk in this understanding. Cada problema, Every problem, cada desafío, every challenge, cada programa en nuestra propia vida every program of our own lives se transforma con esta comprensión de la vida de Jesús como hombre. will be transformed in this understanding of of Jesus' life. Mire, Él está en nosotros para hacer que suceda todo lo necesario. He is in us so that everything that needs to happen will happen. Todo lo que necesitamos. Everything that we need. ¿Vive Jesús en mí de la forma en que el Padre vivía en Jesús? Does Jesus live in me in the way that the Father lived in Jesus? Uy, pastor, no, espérese. Es que eso está heavy. Oh no, Father, that's too heavy. Está heavy la cosa. That's too heavy. Eso es difícil. That's so difficult. Vivir como Jesús vivía To live like Jesus lived? es difícil. It's difficult. Claro que es difícil. Of course it's difficult. Si vivimos como Pedro, nos va a ser difícil. If we live like Peter, it's going to be difficult. Tratando de asimilar cada revelación que nos da el Señor. Trying to assimilate every revelation that the Lord gives us. Uy, ¿qué estás hablando? Oh my gosh, what are you talking about? Como allí en la transfiguración. In that transfiguration, Muertos de miedo.
fearful a través de cada valle, through every valley donde el Señor quiere mostrar su gloria, when the Lord wants to show His donde el Señor glory, quiere usarnos, when the Lord wants to donde el use Señor quiere us, sanarnos, when the Lord wants to heal donde el us, Señor quiere when the Lord transformarnos. wants to Y transform nosotros, us. no, espérate, And we Señor, say, wait, oh my gosh, Lord, wait. hagamos otra enramada para mí. Let's do another thing. Abriendo la boca cada vez que se golpean nuestras neuronas, Opening our mouth every time our neurons hit. en vez de permitir que el principio por el cual estaba viviendo Jesús Instead of allowing for the principle in which Jesus lived, y por el principio que se le fue dado al mismo Pedro allí, and the principle that was given to Peter there lo guiaran. to guide him. ¿Cuál principio? What principle? Por el Espíritu. For the Spirit. Él entendió quién era Moisés, Elías. He understood who Moses and Elijah were. No porque, oye, esa era la foto que estaba en el templo. Because, oh, that's the photo that was in the temple. No, No, por el Espíritu. by the Spirit. Pedro pudo reconocer y participar de un momento tan glorioso Peter could recognize and be a participant of such a glorious moment por el Espíritu del Señor. by the Spirit of the Lord. Y ese mismo Espíritu, And that same Spirit, el Espíritu del Padre, the Spirit of the Father, que levantó a Cristo de en medio de los muertos, that rose Christ in the midst of the dead, es el mismo Espíritu que dijo Jesús, yo no los voy a dejar solos. and the same Spirit that said, I'm not going to leave you alone. Yo les voy a dejar mi I Espíritu. will leave you my Spirit. No un pedacito. Not in little pieces. Es su mismo Espíritu. It's His same Es el Spirit, mismo poder. the same El power, mismo que levantó a Cristo de en medio de los the muertos. same that rose Christ in the midst of the Es el dead, que nos puede sacar de toda aflicción, de toda tristeza y de toda tumba. who can take us away of all affliction, of all sadness, and all tombs. Es el mismo Espíritu de The vida. same Spirit of life No es uno parecido. is not one that's like it. La diferencia está en esto. The difference is in this. Estamos viviendo como Pedro o como Jesús. We're living like Peter or Jesus, Teniendo revelaciones, pero having dominados revelations, por but el dominant by fear, por los pensamientos by our thoughts, o por la bocota. or by our mouths. Muéstrale la boca a la persona que tiene al lado. Show your mouth to the person next to you. Dígale, ¿ya se transformó tu boca? I said, did your mouth transform already? Hermanos, entendamos esto. Church, understand this. Jesús nos dio su espíritu para que vivamos como Él vivió. Jesus gave us His Spirit so we live like He did. No es para que usted sienta cosquillas. Not for us to feel those giggles, No es para que usted hable en lengua simplemente. or for you to simply speak in tongues, No es para que usted solamente tenga visiones. or for you to simply have visions. No. No. Es para que vivamos como Cristo vivió y podamos vencer el mundo. It's for us to live how Jesus lived and we can defeat the Por eso Él world. dijo, hermano, This is why He said, church, van a tener aflicciones. you will have afflictions. Yo las tuve también como I hombre. too had them as men, Pero no se preocupen. but do not worry. Yo ya vencí. I have already Les dejé mi overcome. espíritu para I que gave vivan you the por ese Spirit. principio.